Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos sintonicen. Bendito sea Dios, que Dios los ilumine, los guíe y los proteja. Si por casualidad es tu primera vez que escuchas esta radiodifusora católica Fuerza Salvadora, no es una coincidencia, no es una casualidad. Dios previó este día para ti y para mí. Nosotros venimos este día, somos la familia Corona. Marbella Corona Y Juan Corona, somos misioneros, ¿verdad? Ahora nos encontramos en la ciudad de Reno, Nevada, aquí en los Estados Unidos. Regularmente estamos un tiempo aquí, otro tiempo en México, ya sea que estemos en Michoacán o en la Ciudad de México, donde quiera que nos paremos, ahí predicamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí testificamos de ese amor vivo y verdadero que nos tiene Dios para cada uno de nosotros y no nos avergonzamos para nada, Pues aquí estamos un día más, ya hacía 4 meses más o menos, que fue la última compartimiento bíblico que estuvimos aquí presentes en esta cabina. Ahora Dios nos ha permitido que estemos aquí de nuevo y queremos con alegría, con gusto y devoción, mucha devoción, llevar a cabo este santo mensaje. Es palabra del Señor, no es palabra nuestra. Les aclaramos, somos misioneros, pero pues de lo más bajitito que puede existir, de lo más sencillito, de lo más humilde. Yo he escuchado en las redes sociales pues a predicadores, a testificadores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a sacerdotes bien, pero bien influenciados por el Espíritu de Dios. Nosotros pues con obediencia, con amor y sencillez venimos a testificar de ese amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Les recordamos, somos la familia Corona, Marbella y Juan, ¿sí? Pues Marbella nos va a compartir la primera lectura que está tomada de Ezequiel, capítulo 37, versículo del 21 adelante, y la palabra del Señor dice así. Esto dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas de las naciones a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser 2 naciones, ni a desmembrarse en 2 monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y apostasías. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos. Ellos caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos poniéndolos por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, la que habitarán sus padres. Ahí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna. Pactaré con ellos, los estableceré y los acrecentaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. El Salmo responsorial está tomado del libro de Isaías, capítulo 31, del 10 en adelante, y el Salmo nos dice así este día. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciala a las iglesias más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella y la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré a su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Vamos, antes de iniciar pues lo del Santo Evangelio, como es costumbre de nosotros, hoy es sábado primero de abril, y nos toca recapitular todos los de esta semana, los días de esta semana, ¿sí? Y nosotros lo hacemos con alegría, con devoción. Pero antes de iniciar, vamos a suplicarle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que ejerza sobre nosotros esas palabras de sabiduría, que ejerza sobre nosotros esas palabras verdaderas de nuestro Señor Jesucristo,
que no adulteremos ni mutilemos la palabra de nuestro Señor, y que todo sea para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Como les dije una vez más, pues somos la familia Corona. Mi nombre es Juan Corona. Estamos aquí en la ciudad de Reno, Nevada, pues testificando lo que nos dice San Lucas capítulo 12, versículo del 8 en adelante, y nos dice la palabra así: les aseguro que quienes me reconozcan abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante los ángeles de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Mira, pues este día venimos, como te dije, con alegría, con gusto, a darle una repasadita a lo de esta semanita, que hoy es el último día, hoy sábado, y pues queremos llevar a cabo todo esto, ¿sí? El lunes, ¿de qué se nos habló el lunes? ¿Quién lo recuerda? Es de una parábola de una mujercita que estaba pues obrando de una manera incorrecta, de la mujer adúltera. ¿Recuerdan? Sí, se la llevaron a Jesús, se la mostraron y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que las mujeres como esta sean apedreadas. ¿Qué dices tú? Es bien importante juzgar, es bien importante pues llevar a cabo eso que estas personitas le presentaron a Jesús: el juzgar, el criticar, el sentenciar, el ser el verdugo de estas personas. Facilito, que le preguntan: ¿tú qué dices? Ahora lo importante, ¿por qué lo hacían estas personas? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? ¿Por qué le llevaron a cabo esta mujercita que le encontraron? Pues no nos dicen qué manera, nomás dice que la mujer adúltera, ¿verdad? Pero no sabemos si estaba ni cómo ni nada ahí. Pero decían esto, ¿para qué? Era para ponerlo a prueba, para tener algo de a qué acusarlo, ¿verdad? Lo mismitito que ahorita en cualquier de nosotros que andamos testificando de ese amor incondicional de Jesús, que andamos predicando su santa palabra, podemos hacer pues muchísimas prédicas, podemos llevar a cabo muchísimas obras de caridad, podemos hacer muchísimas cosas buenas, pero están al pendiente de una sola, ¿para qué? Para criticarnos, para ponernos a prueba, para acusarnos, cuando no se han dado cuenta que somos también humanos, y como humanos tenemos la tendencia a equivocarnos. A Jesús jamás lo iban a agarrar en algo así, pues con pruebas que le pusieran para acusarlo, ¿sí? Porque Jesucristo es Dios, y a Dios no se le ponía prueba, ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él, cuando le dijeron todo esto, dijo unas palabras bien eficaces, bien sencillas, que simple y sencillamente les dijo: a aquel que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Ahora la preguntita para nosotros: ¿quién está libre de pecado? San Juan, ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice: si dices que no has cometido pecado, la verdad, te engañas a ti mismo, ¿sí? Y la verdad no está en ti. Por eso, aquellos personitas que dicen que ya se convirtieron, que aceptaron al Señor y que no hay pecados en ellos, pues mis respetos, pero contradices la palabra de Dios, ¿sí? Contradices lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que todos sin excepción somos pecadores. Ahora, pues para aquellas personas que dicen que ya cierto pecador ya no tiene remedio y que ya le pertenece a lo que ustedes ya saben, fíjense lo que hizo Jesucristo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Ella le contestó: Señor, nadie me condena. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, pero aquí viene algo bien importante para ti y para mí. Ve y en adelante no peques más. ¿Sí? Bien, eso fue el día lunes. El día martes nos predicaron algo ahí en San Juan, capítulo 8, versículo del 21 en adelante, donde Jesús les dice: me voy. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque aquí, cuando Jesús pues miró lo de esta mujer, adelantito dice que Él es la luz del mundo, pero pues la gente no le creyó ni nada. En otra ocasión les dijo Jesús: yo me voy y ustedes me buscarán, morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pues recuerda un pasaje bíblico donde los mismos discípulos le dijeron eso a Jesús, que ellos iban, le dijeron: no, ahorita no pueden ir ustedes. Sí, ¿por qué? Porque sencillamente la diosidad de Jesucristo y el regreso a su trono, si no creen, morirán en sus pecados, ¿sí? Y donde yo voy, ustedes no pueden venir.
¿Por qué? Porque no, la incredulidad de estas gentes, mirando todos los prodigios que hacía Jesús, no les creían a él. Dice, ustedes son de aquí de abajo, yo soy de lo alto. ¿Creen que yo soy? Dice, si no creen que yo soy, ¿recuerdan el yo soy? ¿Recuerdan dónde está escrito esto, el yo soy? Allá por Génesis, o Éxodo, más bien Éxodo 3:14, ¿verdad? Por allá también está todo esto, ¿sí? Éxodo 20:2, yo soy el Señor tu Dios, ¿verdad? Yo soy y yo soy y yo soy. Aquí Jesús lo aclara de mí de nuevo, dice, yo soy, y que no haga nada, yo no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me dejará solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces debemos de tener muy en cuenta todo esto que Jesús, donde dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir, porque ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Nos lo aclara. ¿Por qué? Porque no le creemos, porque hay una manera bien sencilla de explicar esto. Quien diga que cree en Jesús, pues es un privilegio, pero lo más importante, lo esencial es no simple y sencillamente creer en Jesús. ¿Por qué? Se lo voy a explicar tantito. Hasta los demonios creen en Jesús, y creen que es el Hijo de Dios y creen que es el Dios verdadero. Más sin embargo, lo que más importante es no simple y sencillamente creer en Jesús, sino creerle a Jesús. Y hay tantas cosas que debemos de aprender, hay tantas cosas que debemos de almacenar en nuestra mente y en nuestro corazón, que no simple y sencillamente hay personitas, hermanitos, pues de alguna denominación, ¿verdad?, que nos comparten seguido pues lo que está allí en Romanos capítulo 10, sí, si no mal recuerdo, capítulo 10, donde nos dice, si testificas con tu boca que Jesús es el Señor de señores y lo crees en lo más grande, en lo más profundo de tu corazón, que Dios lo resucitará entre los muertos, serás salvo, y tú y tu familia. Pues claro que sí es cierto, pero una vez más, el creer en Jesucristo va incluido su palabra, y ahorita lo vamos a ver más adelantito, lo vamos a mirar más adelantito de su palabra, que debemos de ser fieles a su palabra. Bien, el miércoles, ¿qué se nos compartió el miércoles? El miércoles fue en San Juan 8:31 al 42, donde dice, la verdad los hará libres, ¿sí? La verdad los hará libres. Y pues algo bien importante, dice, los judíos que habían creído en Jesús, a los judíos que habían creído en Jesús les dijo, ojo, aquí no es para todos, es para todo aquel que le ha creído a Jesús, han creído en ese Jesús y han pues seguido a Jesús. Dice, a los judíos que habían creído en Jesús les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Me encanta este pedacito porque donde dice que la verdad los hará libres. ¿Recuerdan lo que nos dice allí en Juan 14? ¿Sí? ¿Recuerdan? Donde él mismo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Está Juan 14, sí, allá por el capítulo 4 o algo así. Bien, es bien importante reconocer estas palabras, si se mantienen en mi palabra. Y la palabra de Jesús, ¿qué nos dice? Hay muchas cosas que muchas personas han mutilado su palabra. Por ejemplo, la Santa Biblia, esta palabra de Dios, tenía constancia, estaba escrito por 73 libros. Ahora la Asociación Bíblica Unida, pues hace, no sé, ni 200 años, y ya le quitaron sus libros, le quitaron unos libritos. Ahora, si se mantienen firmes a mi palabra, ¿por qué su palabra la mutilaron? ¿Por qué su palabra la quitaron? Ahora están otros hermanitos que ni los menciono, que pues desgraciadamente han mutilado, ya no es Biblia, no, es un libro que lo han mutilado tanto, que lo han adulterado tanto, y aquí Jesús nos lo aclara, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Y esa fidelidad
consiste no simple y sencillamente creer en Jesús, sino en su palabra. Y les voy a dar unos ejemplitos bien sencillitos, bien cortitos también, ¿sí? Una de sus palabras es que nos dice que confesemos nuestros pecados. ¿Recuerdan? Allá a San Juan capítulo 20, versículo 23, 24, ¿sí? Donde nos aclara que debemos de confesarnos, ¿sí? Ahora no lo quieren hacer, pues no se mantienen en sus palabras. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les ordeno? ¿Sí? Bien, ellos los contestaron, los judíos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Porque esa libertad que ellos entendían, esa libertad que ellos creían, obviamente, pues no era la que Jesús les estaba inculcando, que seamos fieles, que tengamos esa fidelidad a su palabra, que no sencillamente nos dejemos llevar ya por lo del Antiguo Testamento, donde había muchas cosas, donde había muchos pues cositas que habían escrito Moisés. Debemos de tomarlo en cuenta, sí, pero era la sombra de lo que tenía que venir, y Jesucristo es el que vino. Allá por el miércoles fue en San Juan capítulo 8, ¿sí? Es pues lo que estamos atestiguando ahorita, es si se mantienen fieles a mi palabra, la palabra los hará libres. Ellos le aseguraron que eran libres y todo, y dice que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, no aceptan mi palabra. Yo lo digo, lo que he visto junto a mi Padre, ustedes hacen lo que han oído, ¿sí? Desgraciadamente ahorita muchas personitas se dejan influenciar, se dejan llevar nada más por lo que han oído por su pastor, por lo que le han explicado, pero realmente no se han enfocado bien en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el jueves San Juan 8, si mal no recuerdo, fue por allá del San Juan 8, 51 al 59. ¿Y qué nos dice las sagradas palabras? Aquí dice, donde ya Jesús dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino por el que me vio. Porque no entienden mi lenguaje. ¿Qué era lo que no entendían del lenguaje? No entendían su palabra, no querían entender. Miren, cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, a nuestro mundo, la blasfemia más grande que podía existir era que alguien mencionara el nombre de Dios y levantara tan solo su rostro. Jesucristo viene a romper con todas esas estadísticas, con todas esas normas, con todas esas leyes, y viene a proclamar que el Dios único y verdadero está con nosotros y que nos está mirando y que nos está escuchando y que camina con nosotros. Entonces, cuando Él dijo pues que venía de parte de Dios, ¿sí? Pues la gente no lo entendió y no le creyó. Dice, porque no vine de parte de mí, sino de parte de Dios. No vine por mi cuenta, sino por el que me envió. ¿Por qué no entienden este lenguaje? ¿Por qué no son capaces de escuchar mi palabra? El padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. ¿Sí? Para entender lo que sigue. Es bien importante, todo aquel que le pertenece a Dios, el que le sigue a Dios, pues obviamente tiene esa gracia y ese privilegio de seguirlos y escuchar la palabra de Dios. El que viene de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Y te voy a poner un ejemplito. Trata un día, nada más por así de casualidad, trata de hablar un día con unos de una secta o de muchas sectas. Ellos van a querer que escuches y escuches y escuches, pero a ti no te van a dejar, no van a querer escucharte a ti nunca, aunque se los muestres con las Sagradas Escrituras, no lo van a querer escuchar. Aquí Jesús nos dice en su santa palabra, allí en San Juan capítulo 8, versículos del 51 al 59, les aseguro, y esto es bien importante, quien cumple mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Algo bien importante que debemos entender, aquí Jesús no nos dice que no vamos a morir. Aquí Jesús nos dice que no sufrirá jamás la muerte.
obviamente estamos hablando de esa muerte corporal, de esa muerte, pues que todos tenemos que pasar por ese proceso. Hay personitas, y lo he visto, he acudido en muchas familias donde un ser querido partió, donde un hermano mío, de un ser querido mío, de un familiar mío, pues ya Dios lo llamó a su presencia, y ya me he visto el semblante de unos de ellos con una alegría, con una sonrisa en su rostro, y otros con algo en su cara, algo de espanto, pues algo de incredulidad, ¿sí? Entonces le dijeron los judíos: ahora sí ahora sabemos, estamos seguros que estás endemoniado. Abraham murió, y lo mismo que los profetas. Algo bien importante, ¿eh? Jesús aquí viene ya a proclamarse que es Dios, ¿eh? Porque les aseguro que quien cumpla mi palabra, lo que yo les digo, lo que yo les estoy diciendo, jamás no sufrirá jamás la muerte. La muerte, pues sabemos de las personitas que tenemos que pasar por ese proceso, ¿verdad? Pero tenemos una promesa viva, ¿sí? Bien, y tú dices que quien cumpla tu palabra no sufrirá jamás la muerte. Tú dices: ¿por quién te tienes? ¿Sí? Jesús les contestó: si yo me glorificara en mí mismo, mi gloria no tendría nada de valor. Es mi Padre quien me gloria. Bien, ¿sí? Abraham, el padre de ustedes, disfrutó esperando ver mi día, y lo vio y se llenó de alegría. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que su diosidad es aquí ahora en la tierra, siendo verdadero Dios, pero siendo verdadero hombre. Les está hablando claramente que antes de que Abraham naciera o viniera a este mundo, él ya existía, él ya estaba. Aquí un poquito más adelante, en el versículo 58, les dice: Jesús les dijo: les aseguro, antes de que existiera Abraham, yo soy. Y recuerden esa palabrita de yo soy. Bien, es algo bien interesante, bien importante llevar a cabo este proceso, este caminar, de no simple y sencillamente creer en Jesús, sino realmente creerle a Jesús. Ya para el viernes ya pues se nos adelante un poquito más, y es allí en San Juan capítulo 10, versículo del 31 al 42, y vamos allí a agarrar su Biblia, en Santa Palabra, para que veamos de qué se trata. ¿Recuerdan de lo que se trató el viernes, pues de algo que, pues, del capítulo 10, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 31 al 42, ¿sí? Y nos dice así: los judíos tomaron piedra para apedrearlo. Ahora, si nos detenemos un poquito ahí, ¿por qué lo querían apedrear a Jesús? ¿Por qué le querían hacer esto? Bien, dice, un poquito atrasito: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y si nadie la arrancará de mi mano. Mi Padre me los ha dado más que a todos, y a nadie puede arrancar nada de mis manos. El Padre y yo somos uno. Cuando oyeron estas palabras de que Jesús hacía comparaciones, que él y el Padre, o que el Padre y él eran el mismo, los judíos tomaron piedra para apedrearlo. Les recalco una vez más, cuando vino Jesús a este mundo, la herejía pues más grande que podía hacer él, pues tan solo mencionar ese nombre con el rostro hacia arriba, y este hombre Jesús, el Hijo del Dios Santo, viene a testificar que él y el Padre es el mismo. Sí, los judíos se enojaron tanto que tomaron piedras y querían apedrearlos. Jesús les dijo: por encargo del Padre hice ver muchas obras muy buenas. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? En realidad, ahorita en la actualidad, todos los que nos dedicamos a hacer obras de caridad, obras de misericordia, pues nos tratan de esta manera, ¿verdad? Porque buscan un pretexto mínimo para hacernos pues quedar mal por cualquier cosa buena que hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le contestaron ellos: por ninguna obra buena te queremos apedrear, sino por esa blasfemia tan grande, porque siendo tú un hombre te haces pasar como Dios. Jesús les contestó, pues ahí miramos la respuesta de Jesús,
que les dice allí, pues sí, algo bien importantote, ¿eh? Aquí Jesús se viene a mostrar, dice ahí un poquito adelante, así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, ¿qué nos da a entender con esto Jesús? Ahí es donde la Iglesia Católica nos muestra y llegamos a la conclusión de la divinidad, de la divina Trinidad, sí, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre está en mí y yo en el Padre. Es bien importante pues llegar a comprender todo esto. Por eso la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras. Ya para hoy este día, pues el Santo Evangelio está tomado de San Juan, ¿sí? De San Juan, pero ya es en el capítulo 11, vamos a buscarlo, ¿sí? Y está en el versículo 45 en adelante, ¿sí? ¿Dónde está? En el capítulo, en San Juan 11, capítulo 11, versículo 45 en adelante. Pero para llegar a entender bien esta palabra, debemos de comprender, pues, lo que sucedió antes. Vamos a adelantarnos tantito. Dice, muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos fueron a contárselo a los fariseos, lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces al consejo y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos, nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? Pero no lo dijo por cuenta propia, no, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua judía, y muchos subían al templo de Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús, y de pie en el templo, comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? ¿Sí o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociera su paradero, o sea, el paradero de Jesús, donde estuviera, lo denunciara de modo que pudieran arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues esto es el complemento del pasaje de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Jesús no teme a los que querían apedrearlo. Jesús nos da una cátedra de la obediencia al Padre, y por obediencia al Padre dictan la sentencia de muerte. Jesús no padece, sufre, se humilla y muere por un pueblo, recuerden eso, ni por una raza, ni por una nación, ¿sí? Jesús muere por una causa bien grande, muere para reunir a todos los hijos de Dios dispersos por todo el mundo, Por eso la importancia de llevar a cabo, aquí Jesús creo que hace uno de los milagros más conmovedores, ¿sí? Más realistas, donde pues miramos los apóstoles, los profetas, algunos, ¿verdad? Resucitaron a algunos que ya habían pasado a la otra vida, pero a Jesús aquí en este Evangelio de San Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro es bien importante, ¿sí? Cuando aquí nos cuenta primero, antes de llegar a donde estábamos, allí en Juan capítulo 11, versículo 45 al 58, allí en el 11:17 dice que cuando Jesús llegó y encontró que llevaba 4 días en el sepulcro su amigo Lázaro, recuerden, Betania, que estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, muchos judíos habían ido a visitar
a Marta y a María. Ahora, preguntita, aquí nos tenemos tantito. ¿Qué le querían hacer esos judíos a Jesús cuando decía que era el Hijo de Dios y que Dios y Él era el mismo? Que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. ¿Qué querían hacer los judíos? ¿Recuerdan? Lo querían matar, lo querían apedrear. Ahora Jesús, cuando las dos hermanas, sus amigas, Marta y María, le convocaron a Jesús, le anunciaron, le fueron a decir que su amigo, a quien tanto amaba, estaba enfermo. ¿Qué pasó con Jesús? Una preguntita, ¿por qué Jesús no fue? Porque dice que cuando llegó allí ya Lázaro tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días de muerto. Y obviamente estando en esa parte, en ese territorio donde es pues desértico, me imagino el calor que he de hacer allí. Y se imaginan ya 4 días, pues obviamente apesta a uno, ¿sí? Apesta, huele mal. ¿Por qué? Porque ya ese cuerpo está en plena descomposición. Bien, a 2 razones bien importantes por la cual Jesús quería, o sea, se detuvo tantito allí, se esperó un ratito, ahí se esperó, recuerden, pues unos días más. ¿Por qué les dijo a sus discípulos que esa enfermedad pues no era de muerte, sino que Lázaro estaba dormido? Después sí les dijo abiertamente que ya estaba muerto, pero hubo 2 razones bien importantes. La primera, porque los judíos lo querían matar, Jesús no tenía miedo, pero pues con esa advertencia que lo querían matar se detuvo tantito. La otra, para que todos vieran la gloria. Recuerdan allá por el versículo 40, donde Jesús dice, retiren esa piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto, Señor, huele mal, ya lleva 4 días de muerto. Estas palabritas, ¿cómo impactan? Dice, Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Bien, lo hizo esa tardanza para que los discípulos y la gente incrédula como tú y yo, pues comprobáramos el poder divino que tiene nuestro Señor Jesucristo y veamos su gloria, ¿sí? Por eso, pues miren, aquí lo que me sorprende de estas amigas de Jesús, las 2 mujeres, Marta y María, vean si no es cierto lo que es lo mismitito que ahorita en la actualidad nos sucede a nosotros. Vean si o no es cierto lo que ahorita nos está pasando a nosotros. Por ejemplo, un hijo nuestro que a la edad, vamos a ponerle así, 17 a 25 años, por un accidente que haya tenido, por un momento estar en el lado equivocado, pues le pasó cierto caso, murió. ¿Y qué es lo primero que le decimos a Dios? Le reclamamos. Es más, he oído hasta los insultos que le dicen, ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente somos humanos y creemos que vamos a tener esta vida para siempre. Y no es así, ¿Por qué les digo esto? Aquí lo miramos, lo vamos a mirar. Dice, cuando Jesús entró, llevaba 4 días en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Recuerden que los judíos querían matarlo. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta, cuando se encontró con Jesús, no sabemos la distancia que tenía de la casa de Marta y de María a donde estaba Jesús, porque Jesús todavía no entraba al pueblo. Marta le dijo así, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso no es cierto lo que les digo, los reproches que le hacemos a Jesús, pues la falta de fe, la falta de comprensión, ¿sí? Es un reclamo. Si estuviera estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, porque es un reclamo. Hace 4 días que te mandamos avisar, 5 días, y tú te apareciste hasta hoy que ya está pues en el sepulcro, ¿sí? Pues bien, algo bien importante que después me imagino que la misma Marta reflexiona y le dice, pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Bien, eso está bien clarito, que la petición de Jesucristo es de Dios, ¿verdad? Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y aquí está una cosita bien importante para todo aquel que dice, pues sí, en el último día, en el día final, pues eso está bíblico, sí.
Bien, le dice Marta, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Eso ya lo sé, ni me lo digas. Pues lo que me interesaba era que vinieras ahorita cuando estaba enfermo, que le quitaras esa enfermedad y no dejaras que mi hermano le pasara esto. Bien, yo sé que resucitará en la resurrección del último día, le dice Marta a Jesús. Jesús le contesta unas palabras, vean, bien importante para la actualidad ahorita de tuya y mía, especialmente tú que un ser querido se te ha adelantado, a ti que un ser querido, un familiar, un hermanito, pues ya pasó la presencia de Dios. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Ese es el proceso, esa es la finalidad de todo el género humano, tuyo y mío. Que no nos sorprenda ya esto ya en la actualidad. ¿Por qué? Porque eso es la verdad más verdadera que existe, que tenemos que compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que pasar por ese proceso de la muerte. Pero Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el creer en Jesús implica creer a su palabra, a lo que nos está diciendo. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. No, otra vez lo aclaro, no nos dice que no morirá, sino que nos dice que no morirá para siempre, sino que sencillamente tiene que llegar ese día en que vamos a ser llamados y tenemos que morir. Le dice Jesús, ¿lo crees? Y la pregunta es para ti y para mí, ¿lo crees? Respecto a mí, yo le contesto con toda certeza, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios, el que había de venir al mundo, ¿sí? Bien, ahí tenemos un pasajito, ya un poquito más adelante, dice que los judíos que estaban con María en la casa, consolándola al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron tras ella, pues pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo, fíjense la otra hermana, María, el mismo reclamo que le hizo Marta, ella igualitito, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. O sea que tenían la certeza, la plenitud de quién era Jesús, y el poder que tenía Jesús, mas le reclamaron, ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no estuviste aquí? Pues simple y sencillamente porque Jesús tiene su momento y su hora. Sí, recuerden ya adelantito, pues la humanidad de Jesús dice que viendo Jesús a llorar a toda la gente, dice Jesús se echó a llorar y los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos decían, el que abrió los ojos del ciego no pudo impedir que éste muriera. También otro reclamo de dos partidos diferentes, de unos que pues lo admiraban por lo que había hecho, que otros que lo criticaban. Pues ¿qué no tiene el poder esto? ¿Por qué no hizo que este Lázaro no muriera? Bien, recuerdan, ya le dice Jesús, retiren la piedra. Un poquito ya adelante en el 43 dice, dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. ¿Sí? Ahorita en la actualidad, a ti y a mí nos está diciendo lo mismo Jesús. Levántate y salte afuera. El muerto salió con los pies y las manos vendadas y con el rostro envuelto en un sudario. ¿Sí? Jesús les dijo, desátenlos para que pueda caminar. ¿Cuántos estamos apestosos ya? ¿Cuántos estamos amarrados que no podemos caminar? Falta que Jesucristo llegue a nuestra vida, nos desate y pues nos quite esa venda de los ojos y podamos caminar. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron. Aquí me detengo un poquito. ¿Recuerdan allá en San Juan capítulo 20, versículo 27, si no mal no recuerdo? Jesús, cuando la segunda visita que ya después de la resurrección de Jesús le hizo a los discípulos, cuando entró por segunda vez y estaba una personita, un hermanito, un discípulo de Jesús que no creía en la resurrección. ¿Recuerdan quién era? Tomás. Claro que ese Tomasito le dijo, hasta que no meta mis dedos en las heridas de su mano y mi mano en la herida de su costado, no lo creeré. ¿Recuerdan ese pasajito? Bien.
Jesús cuando le mostró y le dijo, ven y haz lo que tú habías dicho, obviamente pues este personajito Tomás, pues el crédulo le dijo, Señor mío y Dios mío, reconoció la diosidad de Jesucristo. Jesús aclara algo bien importante aquí, donde le dice, tú crees porque me has visto, felices aquellos que sin haberme visto creen en mí, y yo no he visto a Jesús, mas sin embargo creo en su divina palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos, dice, de los judíos que habían ido a visitar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron. He visto prodigios de Jesús, muchos, y el milagro más grande es el ver y despertarme cada día, porque es una gracia y una misericordia. Pero otro partido, algunos de ellos fueron y le contaron a los fariseos que había llegado lo que había hecho Jesús. Porque la envidia a veces creemos que es nada más por cierta persona que tiene muchos bienes, que tiene dinero, que tiene carros, automóviles, que tiene propiedades. Y a veces la envidia no es todo eso, La envidia es cuando ven que alguien se está superando. No me refiero a lo material o de lo de aquí en la tierra, no. Se está superando en el conocimiento de Dios. Se está superando en llevar a cabo los preceptos, mandamientos, leyes y estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que hacen es, pues, lo que hicieron estas personas. Se reunieron los sacerdotes y fariseos, entonces, y el consejo, y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros y lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿no entiende nada? ¿No ven que es mejor que uno muera, uno solo por el pueblo, y no muera toda la nación? Es bien importante ahorita llegar a este entendimiento. Jesús no murió simple y sencillamente por una nación, por una raza, por una cultura, por cierto tipo de raza. No. Jesús murió, lo que nos dice aquí un poquito atrás, ¿sí? Que murió, pues murió para reunir a todos los que Dios ha llamado. Ahora Jesucristo, pues aquí nos cuenta en Juan capítulo 10, versículo 18, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y para después recuperarla. Este es el encargo que he recibido de mi Padre. Por lo tanto, Jesús es poderosamente divino. Sí, ahora seguimos adelante en este proceso. No lo digo por cuenta propia, sino que siendo sacerdote aquel año profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, para reunir en unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Fíjense nada más. ¿Por qué fue esta dictadura ya de sentenciarlo a muerte? ¿Por qué se llevó este proceso de darle esa pena de muerte al que venía a salvarnos, al que vino a resucitarnos, el que vino a hacer todo el bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son fieles a mi palabra. Y es lo mismo que nos está pasando ahorita. Si fuésemos fieles a su palabra, no nos dejaríamos impresionar por gente que nos toca a nuestro hogar y nos viene, aleluya, aleluya, conviértete, serás salvo. Si acudes a nuestro culto, ya estarás salvo. Mentira todo esto, porque no somos fieles a su palabra. Es cuando nos mutilamos su palabra y hacemos nada más lo que nos dicen o lo que nos conviene, pero no somos capaces de acaparar cuando nos dice raza de víboras, cuando nos dice tantas y tantas cosas, cuando hacemos lo mismo que hicieron esas personas en aquel tiempo. Y la Biblia, la palabra de Dios, es actualizada ahorita en este momento para ti y para mí, Pues resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos. Ahora ven por qué Jesús se detuvo tantito en ir a visitar a sus amigos. No por miedo, como les dije, no por miedo a los judíos, no porque les tuviera, temiera que lo iban a matar, no, sino que él ya sabía cuándo tenía que compadecer ante la presencia de Dios, cuándo tenía que subir a su trono celestial, Por eso,
pues ya no andaba públicamente ahí entre el pueblo judío, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín. Ahora, ¿Jesús se fue por miedo? No, de ninguna manera. Es una enseñanza teológica, sí. También cuando nos vemos aquí en peligro nosotros, cuando nos vemos amenazados, pues no tener miedo, sencillamente no afrontar todo eso, retirarnos poquito, sí, dejar que se calmen las cosas, sí. Se acercaba la Pascua judía, era una fiesta muy grande. Muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse. ¿Cómo le hacían estas personitas para purificarse? Leemos que hacían unas ofrendas, ¿sí? Tenían que derramar sangre, ya sea de tórtolas, de pichones, que tuviera de nerito, pues alguna ovejita, algún chivito, ¿sí? Tenían que hacerlo, ¿sí? Tenían que purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí, o sea, donde estaban reunidos ahí en el templo, los judíos, pues se hacían esta pregunta: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue o no fue? Claro que sí. Si nos pusiéramos a leer un poquito las escrituras, miraríamos un poquito allí adelante, pues en el capítulo 11, versículo del 12 en adelante, miraríamos 12, miraríamos que Jesús no tuvo miedo, fue y se presentó, claro que sí. Bien, los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes. ¿Recuerdan que ya se había dictado la sentencia de muerte para Jesús? Mas Jesús no tenía miedo, porque todavía no sabía que no era su día. En cierta ocasión, ¿recuerdan cuando un gobernante lo mandó pues arrestar también? O le dijeron sus discípulos: parte de aquí, porque ha decidido Herodes pues que te ha amenazado. ¿Qué le dijo? Vayan a decirle a ese coyote, ¿verdad? A ese zorro, vayan a decirle que mientras esté de día seguiré haciendo lo que tengo que hacer. ¿Recuerdan? Bien importante, los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociera su paradero lo denunciara, de modo que pudieran arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Conclusión de esta semana: que seamos fieles a su palabra, que no dejemos a extorsionarnos, que no dejemos que otros vengan a lavarnos el cerebro con palabras bonitas, con palabras elocuentes, con palabras: bienvenido mi hermanito, pasa, esta es la casa de nuestro Señor Jesucristo. Con palabras no, sino con palabras verdaderas, palabras que nos dice Jesús: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. Quien camina y sigue, quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida, ¿sí? Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Debemos esa fidelidad a Jesús, si se mantienen fieles. Pero fíjense, hay una aclaración, no les dijo para todos, sino para los que habían creído en Él. Les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Hay prédicas que yo he escuchado con hermanitos separados, tan más hermosas, tan más preciosas, pero ¿sabes qué? Son palabras nada más. Son palabras porque en realidad, recuerdan lo que nos dice allá, pues 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, donde nos dice que el reino de Dios no es solamente de palabras, sino de obras. Por eso, al conocer la palabra nos hará libres, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es esa verdad? Es Jesús. Y si Jesús nos lo dijo eso, pues lo vamos a cumplir. Pues mi hermano, mi hermanita, les ruego a Dios celestial que a través de este compartimiento, donde se nos aclara que debemos de ser pacientes, debemos de afrontar las pruebas, no devolviendo mal por mal, no, sino seamos capaces de tener esa sabiduría para escudriñarnos cuando veamos ese peligro, de no afrontar los retos malos con malas palabras, no, si con amor afrontarlos todos y seguir adelante en el caminar, en el proceso de nuestro Señor Jesucristo. Pues antes de retirarnos, ya se nos llegó el momento y queríamos elevar una plegaria, una oración por todos de una manera muy especial,
por aquellos que están padeciendo, que están sufriendo tanta y tanta enfermedad, especialmente esa enfermedad espiritual, esa flojera donde hemos caído espiritualmente. Que el Dios Santísimo tenga compasión de nosotros. Para eso decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, que a través de este compartimiento, Señor, reconozcamos todo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de tu amado Hijo, que seamos fieles a su palabra, que no juzguemos ni nos dejemos llevar por apariencias, que no tengamos dobleces, sino mostremos una sola cara, mi Señor, que seamos fieles servidores tuyos, que anunciemos y testifiquemos, Señor, que llevemos a cabo tu plan para la salvación, Señor, no por méritos de ninguno de nosotros, como nos los dices, ni por obra de ninguno de nosotros, como tú nos lo aclaras, no, sino por gracia y misericordia tuya, Padre bueno. Te pido también, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, por todos nuestros hermanitos que están sufriendo, que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad, Señor, obra según tu bondad y tu santa misericordia. Padre bueno, por todos aquellos que tú has llamado a tu presencia ya, especialmente, Señor, los que creyeron y confiaron en ti. Padre bueno, así como la resurrección de Lázaro, Señor, Padre, sabemos que tenemos que compadecer ante ti y te suplicamos que tu gracia y tu misericordia los acompañe, que descansen en paz todos ellos, Padre Santo, y perdones las faltas. Sabemos de antemano que hay un proceso, que hay un caminar, y que tú eres el único, pero el único que juzga, Señor. Allí nos lo aclaras, Señor, que tú eres, 2 de Corintios capítulo 5, Señor, versículo 10, que tenemos que compadecer ante el tribunal tuyo, mi Señor. Te suplico por todos ellos y por nosotros, Señor, que en realidad no sabemos cuándo vamos a compadecer a tu presencia, para que tú, Señor, igual que a Lázaro, nos resucites también para esa vida, para ese regalo que tienes para cada uno de nosotros. Padre bueno, pues en tus manos nos encomendamos y encomendamos en manos de María Santísima, que acoja, que cobije con su santo manto a todos los que creemos en ti, mi Señor, que tu Santa Madre ruegue por nosotros pecadores, y alegres nos despedimos de ti, mi Señor, diciéndole a María Santísima ese saludo tan precioso que el mismo Dios envió a través de su ángel, y la saludó de esta manera: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanito, hermanita, donde quiera que te encuentres, que el Dios ilumine tus caminos, que el Dios te guíe y te proteja por el sendero de la verdad. Y pues ruego al Dios Santísimo que, si por medio de este compartimiento de algo te haya servido y nos sirva a todos. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. No les digo un adiós, sino un hasta luego.